La ley de la compensación establece que una persona siempre será compensada en función de sus esfuerzos y contribuciones, no importa qué tan grandes o pequeñas sean estas. La ley de la compensación es una extensión de la ley hermética de la causa y efecto. Al igual que esta última y, por extensión, esta también es una ley mutable. Una ley mutable, desde el punto de vista hermético, se define como aquella que está sujeta a la influencia de otras leyes, es transitoria y bajo ciertas circunstancias puede ser trascendida. Es decir, con la suficiente práctica o información, puedes neutralizarla o alterar su funcionamiento en tu favor. Señalar aquí que existen 3 leyes herméticas inmutables: mentalismo, vibración y correspondencia, las cuales son absolutas, eternas y no están sujetas a alteración. Las leyes mutables, o con las que tenemos algún margen de maniobra, por ponerlo de alguna manera, son las leyes de la polaridad, ritmo, género y la ley de la causa y efecto. Esta última, como ya señalamos, abarca a la ley de la compensación. Aterrizando el concepto de ley mutable aplicado a la ley de la compensación como una extensión de la ley de la causa y efecto, con algunos ejemplos, señalaríamos como: el hecho de que trabajes muy duro no significa en automático que recibirás una gran compensación en retorno, o si otorgas amor o lealtad, no implica que vas a ser correspondido de la misma manera. Por otra parte, con el suficiente enfoque y un trabajo inteligente, puedes ser acreedor de grandes compensaciones en función de aquello que hayas aportado. Incluso tu retribución o retribuciones pueden llegar multiplicadas de acuerdo a las circunstancias y a la necesidad que exista por tu servicio. En el caso de los sentimientos, estos están sujetos a leyes de tipo conductual que involucran el libre albedrío de los semejantes. Recuerda que una ley mutable, como la ley de la compensación, está sujeta a otras leyes y variables exteriores. Aún así, no se puede escapar o neutralizar del todo a la ley superior de la causa y efecto. La ley de la compensación puede, sin embargo, ser aplicada en otros aspectos más específicos de la vida, como el trabajo, la salud, el bienestar o el desarrollo personal. Algunos hermetistas y escritores, sobre todo derivados de la corriente literaria del siglo XIX, y, surgida en los Estados Unidos conocida como el movimiento de la ciencia mental, y más tarde, llegada a conocer como el movimiento del nuevo pensamiento, intentaron equiparar las leyes que rigen al universo con las leyes conductuales que rigen al ser humano utilizando el axioma hermético que afirma que, como es arriba, es abajo. Ralph Waldo Emerson fue uno de los primeros escritores de esta corriente en mencionar la ley de la compensación en su libro Ensayos, ya desde 1841. Emerson afirmaba, entre otras cosas, el concepto de que, cuando tú aportas o pones un esfuerzo en algo, tu recompensa no retornará inmediatamente, toda a la vez, incluso es posible que pueda llegar de forma inesperada. Muchos escritores de la misma corriente describieron y extendieron a su manera, después de Emerson, la ley de la compensación. En el influyente libro sobre filosofía hermética, el Kybalión de 1908, esta ley quedó implícita en la descripción que se hace ahí de la ley de la causa y efecto. En la actualidad, escritores que tomaron al movimiento del nuevo pensamiento como una de sus influencias intelectuales, la han retomado aplicada a los negocios, las finanzas, el desarrollo personal, etc. En la actualidad, escritores como Bob Proctor, Brian Tracy, John Maxwell, Marianne Williamson, etc., la han incluido en sus libros. Esta última incluso dedicando un libro entero a esta ley, La Ley de la Compensación Divina, 2015. La ley de la compensación indica, de manera más mundana, que recibirás iguales retornos por tus esfuerzos y contribuciones. Entre más grande sea la necesidad por tu servicio, tu capacidad o habilidad para entregar ese servicio y la dificultad que exista para reemplazarte, mayor será tu compensación. Es fácil observar el continuo efecto de esta ley de manera potenciada. Solo tienes que observar a los actores de cine, grandes atletas, ingenieros o doctores extremadamente sobresalientes, etc. Ellos aplican la ley de la compensación todo el tiempo. Aquellos que son realmente buenos en lo que hacen, ya sea entreteniendo a las masas, realizando innovaciones tecnológicas muy avanzadas, sanando gente, etc., resultan en algunos casos casi irreemplazables y son quienes obtienen las mayores compensaciones o fortunas en el mundo. Para algunos observadores incluso podría parecer excesivo lo que ganan, teniendo en cuenta el aparentemente poco esfuerzo invertido por esta élite de personajes encumbrados, pero ellos simplemente están utilizando la ley de la compensación de una manera extremadamente eficiente. Esta es, como hemos afirmado, una ley mutable, susceptible de ser alterada en tu favor utilizando otras leyes más mundanas, como son la ley de la oferta y la demanda y la ley de la diferenciación.
De ahí que es posible que puedas recibir una compensación multiplicada si eres capaz de ofrecer un producto o servicio único e irreemplazable. La gente más exitosa en el mundo aplica la ley de la compensación aún sin estar advertida de ello. Ellos son capaces de obtener los mayores beneficios con el menor esfuerzo invertido. El autor y conferencista Bob Proctor citado anteriormente describe la ley de la compensación, aplicada a las finanzas como, en donde quiera que haya una gran necesidad, existe una descomunal cantidad de dinero que puede ser ganada. Cuando existe una gran necesidad por lo que haces, eres extremadamente bueno en aquello que estás haciendo, te vuelves muy difícil de reemplazar. Tus compensaciones se elevan exponencialmente. Esta fórmula aplica a todos los ámbitos de tu vida. No existe límite para lo que puedas ganar o llegar a ser. Seas religioso o no, es interesante notar que existe una cita bíblica que describe esta ley de manera alegórica, de la siguiente manera: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Adicionalmente, en algún otro lugar se puede leer: siembra vientos y cosecharás tormentas. Por supuesto, el contexto en que se desarrolla la alegoría es diferente, pero la lección es la misma: obtienes lo que das. Para obtener lo que quieres en este mundo, tú tienes que dar algo en intercambio. Si eres excelente en lo que das o en el servicio que prestas, lo mejor regresará a ti. Y ya hemos dicho que una compensación es susceptible de llegar multiplicada. Cuando das algo, tu recompensa puede llegar de manera inesperada e incluso con retraso, pero ten la seguridad que ésta llegará. Cada buena acción, cada pensamiento positivo, cada paso que tomas a fin de llegar a ser u obtener algo a lo que aspiras, es como una especie de puntos acumulables que te servirán, incluso, en el momento menos esperado, como moneda de cambio para tu retribución. La ley de la compensación es también el arte de la gratificación retrasada. El escritor Carlos Castaneda describió esta gratificación como: el refrenamiento es esperar con paciencia, sin prisas, sin angustia, es una sencilla y gozosa retención del pago que tiene que llegar. El caso de Jack Ma, la retribución inesperada y multiplicada exponencialmente. Toma el ejemplo del empresario y fundador de Alibaba Group, el gigantesco consorcio de comercio en línea de origen chino, Jack Ma. Cuando era joven, después de aprender inglés a base de conversar con los turistas que llegaban al hotel principal de su ciudad, llamada Hangzhou, su idea inicial fue la de establecer una agencia de traducción para empresas chinas, a fin de encontrar clientes en el extranjero, a la que llamó Hangzhou Aibo. Jack Ma inició contratando maestros de inglés jubilados de su misma universidad, en la que él mismo había llegado a ser docente de esa lengua. Sin embargo, su primer intento de empresa fracasó después de un tiempo, debido a la falta de clientes empresariales en su región que comerciaran en el extranjero a principios de los años 90. A pesar de todo, Jack Ma se había hecho de una gran reputación de ser una persona que hablaba el inglés de forma excelente, la cual era una característica muy rara todavía en aquella época en China. Esto atrajo la atención del gobierno local, quien lo comisionó para viajar a Los Ángeles, para que fungiera como traductor en la disputa con una empresa estadounidense, en relación a la construcción de una nueva carretera. El viaje fue un fracaso para el gobierno local de su país e, incluso, Jack Ma fue retenido unos días por uno de sus interlocutores, pero se las arregló para escapar a casa de un conocido en Seattle. Allí Jack Ma utilizó Internet por primera vez. Es ahí donde nace su temprana idea de montar una empresa dedicada al comercio electrónico. Más tarde comentaría: fue mi primer viaje a los Estados Unidos, la primera vez en mi vida que toqué un teclado o un ordenador, que me conecté a Internet, y la primera vez en mi vida que pensé en dejar mi trabajo de profesor y montar una empresa. Jack Ma había sido expuesto a las capacidades potenciales de la nueva red mundial de comunicación, la Internet. Ese día incluso pediría a uno de sus anfitriones que montara una pequeña página para su empresa de traducción, Aibo, que todavía estaba dirigiendo, pues, además, según palabras de Jack Ma, el motor de búsqueda no arrojaba resultados para la palabra China. Así lo rememoraría años más tarde. Y si hacemos algo que hable de China, así que hicimos una paginita bastante fea, para que apareciera la agencia de traducción. Fue verdaderamente increíble. Activamos la página a las 9:40, y para las 12:30 ya estaba llamando mi amigo: Jack, te han llegado 5 correos electrónicos. Y yo le contesté: ¿qué es un correo electrónico? Jack Ma regresaría a China a los pocos días, donde pondría manos a la obra para montar su nueva empresa, a la que llamaría China Page. Sin embargo, fracasaría una vez más al poco tiempo en su primer intento de establecer una página que tenía como objetivo el de servir como directorio para las empresas de su país en el extranjero. Esto,
debido a la falta de financiación, inexperiencia y una mala jugada del gobierno provincial con quien se había aliado y que le había hecho perder el control de China Page. Jack Ma tuvo que pasarla mal durante un tiempo, viendo cómo empezaban a surgir empresas chinas dedicadas al comercio online en su país aprovechando la burbuja del .com a mediados de los años 90. Entonces, a finales de 1997, Jack Ma se mudó a Pekín aceptando un trabajo con el Ministerio Chino de Comercio. Ese mismo año, gracias a que, una vez más, era un excelente hablante de inglés, fue comisionado por la empresa gubernamental para la cual trabajaba a fin de recibir al cofundador de Yahoo, el estadounidense de origen taiwanés Jerry Yang, quien en ese entonces ultimaba detalles legales para la entrada de Yahoo en China. Jack Ma daría a Jerry Yang y a su comitiva un recorrido por la Gran Muralla. El encuentro fue otro golpe de suerte inesperado, dado que a los pocos años Jack Ma y Jerry Yang llegarían a ser amigos y socios comerciales. Ese día es también significativo en la vida de Jack Ma porque fue ahí en donde, en uno de los momentos libres, reunió a un grupo de sus colegas para proponerles la formación de una nueva empresa de comercio electrónico y que llegaría a ser el núcleo fundador de Alibaba Group, la cual sería lanzada meses más tarde, principios de 1999. Lo demás es historia. Su empresa Alibaba ascendería de manera meteórica y dominaría el comercio electrónico de su país al cabo de la siguiente década. Jack Ma llegaría incluso a comprar una participación significativa de Yahoo China en 2012. Jack Ma había ofrecido un servicio muy escaso y diferenciado para su tiempo. Era una de las pocas personas que hablaba un excelente inglés en su región, lo cual era muy poco común en aquella época en su país, que apenas empezaba a abrir al comercio con el extranjero. Más adelante, Jack Ma ofrecería una de las primeras páginas de comercio en línea en China con la gran ventaja de tipo comercial, al no pedir una comisión por anunciarse a cualquiera que quisiera hacerlo como lo hacían sus competidores. Solo se cobraba a aquellos anunciantes que quisieran aparecer al inicio del buscador de su página a fin de posicionarse mejor. Es muy conocida la anécdota que, cuando era joven, para aprender inglés, su gran ventaja competitiva que al final multiplicaría su compensación, Jack Ma tenía que hacer un recorrido de 70 minutos en bicicleta al hotel en donde llegaban los turistas extranjeros. En sus palabras, cada mañana, a las 5, me ponía a leer delante del hotel. Había muchos turistas de Estados Unidos y Europa. Yo les hacía de guía y los acompañaba a dar una vuelta por el lago oeste sin cobrarles, a cambio de que me enseñaran inglés. Así estuve 9 años. Practicaba inglés todas las mañanas, aunque nevara o estorbara. Jack Ma combinó su conocimiento perfecto del idioma inglés con su determinación, conocido carisma e inquebrantable capacidad de trabajo para llegar a ser durante un tiempo el hombre más rico de su país y uno de los más ricos del mundo. La compensación de Jack Ma había llegado de manera multiplicada exponencialmente. Jack Ma pasó de ser un joven desempleado quien había sido el único rechazado de entre 24 candidatos de Kentucky Fried Chicken, e incluso de un puesto vacante como camarero en un hotel, porque le dijeron que su altura era muy baja para el puesto. Todo esto, antes de entrar a la universidad, a pasar a tener más de 100.000 empleados trabajando para Alibaba en 2020. Nadie esperaría que hecho de ser bilingüe fuera la principal ventaja competitiva de Jack Ma. La compensación de Jack Ma llegaría de forma retrasada, inesperada y multiplicada. Y aunque en la actualidad se encuentra sumido en una controversia con el gobierno chino, que lo ha alejado de los reflectores, todavía es considerado, en la actualidad, el cuarto empresario más rico de su país, con un patrimonio neto de $41.000 millones a noviembre de 2021. Solo podrás sacar provecho de la ley de la compensación cuando incrementas tu valor como persona y los servicios que ofreces. Es casi un colorario que también necesitarás caminar lo que comúnmente se conoce como la milla extra, es decir, hacer más por lo que te pagan, o como hemos señalado, proveer algo significativamente diferente que los demás no puedan ofrecer. Una vez más, recuerda que la cantidad de bienes que recibas en la vida está en relación directa a 3 cosas: la necesidad por lo que haces, tu habilidad para hacerlas, excelencia, y la dificultad para ser reemplazado.